Un especial saludo para todos los que nos siguen. Mi nombre es Alberto Domínguez Valli y les agradezco que estén aquí en drvalli.co, en lo que se ha llamado Más Valli tarde que nunca. Hoy vamos a tener un programa muy especial. He querido invitar a una de las personas en las que yo más confío en mi vida, en las cosas más peligrosas que hago en mi vida, y es el doctor Raúl Mederos. Él es jefe del departamento de cirugía del Hospital de Hialeah, donde vive y practica allí centenares de operaciones que le he visto hacer a través de décadas de compartir esta profesión. Lo he querido traer porque sé que es una persona idónea, capaz, bien entrenada, no solamente en la parte práctica, sino en la parte teórica. Así que bienvenido, doctor Mederos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor. El tema que hemos estado discutiendo ha sido el que hemos estado discutiendo para llevárselos a ustedes. Ha sido el de las medidas que previenen la enfermedad que ha sido llamada la reina de las enfermedades, porque es precisamente la que, por un lado, un gran número de gente se lleva a la otra vida, pero por otro, a pesar de los avances que ha tenido la medicina, somos todos conscientes de la lentitud con la que se ha venido logrando controlarla. Estoy hablando del cáncer. Y hay una gran cantidad de medidas que uno, como ser humano, uno no necesita ser médico para eso. Como ser humano, debería de saber con el ánimo de prevenir cualquiera de las entidades que en este grupo de enfermedades lo matan a uno. Así que gracias por estar aquí, Raúl. De verdad, yo te lo agradezco. Más, como siempre he comentado, es difícil que los médicos acudan a este tipo de actividades. Y yo siempre he estado convencido que deberíamos de tratar de llegar mucho más al público, porque a mis estudiantes y a todos les digo, la principal labor que un médico debe de hacer antes de diagnosticar y tratar es educar. Y desgraciadamente, por muchas razones, muchos médicos no se meten en ese campo. Así que bienvenido, te agradezco inmensamente. Dinos tú, comienza tú, yo voy metiendo la cucharada en la parte femenina. ¿Cómo no? Pero yo sé que tú, inclusive en todos los aspectos del cáncer de la mujer, también nos ayudas, tú y el equipo al que tú perteneces. Claro. ¿Cómo quisieras comenzar este tema? Okay. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un placer. Es un placer. Porque bueno, siempre los doctores, como usted bien dice, les da pena o a veces están bien ocupados en sus labores. Esa es otra cosa, sí. Y entonces no tenemos mucho tiempo para, ¿cómo se llama esto? Educar así como se hace ahora. Gracias a todos estos avances tecnológicos podemos llegar muy lejos. ¿Cómo no? Sí, podemos hacerlo con mucho gusto y por eso le agradezco que me ha permitido venir a su programa. Doctor Domínguez, no, el cáncer sabemos que es una enfermedad, bueno, obviamente bien mala, peligrosa, maligna. Usted la llamó la reina, pero no la reina desde el punto de vista bueno, sino desde el punto de vista malo. Desgraciadamente, muchas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, fallecen o tienen serias complicaciones producto del cáncer. Y no respeta la edad, puede ser desde un bebé hasta una persona bien mayor. ¿Cómo no? Una de las cosas que hemos aprendido a través de los años, aunque la ciencia ha avanzado mucho en cuanto a los tratamientos, no solamente quirúrgicos, pero también en el punto de vista de la medicina, los factores inmunológicos que ahora se han visto, que desde el cierto punto de vista hay ciertos cánceres que responden muy bien a los tratamientos inmunológicos. Pero bueno, lo más importante hasta ahora que hemos y que sabemos hace mucho tiempo es la detección temprana del cáncer. En el caso, bueno, en lo que hay diferentes pruebas que se pueden hacer. En el caso mío, yo trabajo mucho con la detección del cáncer de colon o el cáncer de mama, que son uno de los factores de las enfermedades cancerígenas que con más mortalidad y más morbilidad que causan la población. Empecemos, por ejemplo, el cáncer de colon, que es desgraciadamente es muy común en los pacientes latinos y aquí en el sur de la Florida es una de las enfermedades con más alta mortalidad. Y hemos visto a través de los últimos años que hay personas jóvenes que están desarrollando este tipo de cáncer.
operado desgraciadamente a pacientes, incluso en los 30, de los 40 temprano. Hace apenas 5 años, la edad para comenzar a hacerse la colonoscopía era a los 50 años. Correcto. Lo bajaron a los 45. Correcto. Y lo que tú estás diciendo, yo lo he encontrado en mis pacientes. Pacientes inclusive antes de 45 que comienzan a desarrollar cáncer de colon. Correcto. Entonces, estos pacientes, desgraciadamente, como les da un dolor o molestia, muchas veces uno lo achaca a la mala digestión, a la acidez, o problemas, diríamos, estomacales, pero uno nunca piensa que puede ser un cáncer. ¿Cómo no? Y entonces, cuando ya se detecta, es un poco tarde. Se hace la operación, se le da quimioterapia y demás, pero los chances de sobrevivir la enfermedad disminuyen mientras más tarde se detecte el cáncer. Yo creo, Raúl, que si hay algo que uno debe de insistir para aquellos que nos siguen, es que precisamente debe quedar claro que mientras más temprano se hace el diagnóstico de cáncer, mejor es el pronóstico a largo plazo en términos de enfermedad y en términos de vida. Claro. ¿no? Y si algo está diciendo él que es extremadamente importante es, usted se siente un poco mal, piensa que es una digestión, piensa que fue algo que le cayó mal, pero persiste por más de un día, 2 días. Busca atención porque de pronto esos síntomas vagos corresponden a algo muy serio. Por supuesto. Como le expliqué anteriormente, he tenido muchos pacientes así, incluso por meses, que siguen padeciendo y no buscan ayuda médica cuando se hubiera detectado mucho más temprano, hubiera hecho diferencia en cuanto al pronóstico y a todas las demás cosas. ¿Tú piensas, Raúl, que nosotros los latinos somos muy dados a dejar estas cosas a largo plazo, a no buscar ayuda temprana? Yo pienso que sí. Por ejemplo, hablo de mi, no decía mi familia, pero mi comunidad, los cubanos o los latinos en general, todos son médicos y todos saben, usted se siente mal y ama a un familiar o una amistad y todos son médicos y le dan consejos y demás, pero a veces, desgraciadamente, prolongan un poco el tratamiento o la búsqueda de una persona profesional que lo pueda ayudar en eso. ¿Qué cosas específicamente uno debería de hacer, por ejemplo, para el cáncer de colon, para estar uno tratando de prevenir que sea uno una víctima de este tipo de problemas? Las recomendaciones de la American Cancer Society, de la Sociedad Americana de Cáncer y de la Sociedad de Cirujanos Colorectales es hacerse una colonoscopía a la edad de 45 años, si no tiene factores de riesgo. Hay personas que deben hacérsela antes si tienen factores de riesgo, por ejemplo, riesgo de enfermedades genéticas en la familia que son propensos a desarrollar cánceres o pólipos, porque a veces hay personas que tienen pólipos y esos pólipos, por lo general, si no se tratan, pueden crecer y convertirse en cáncer. Personas que han tenido radiación en el abdomen por alguna otra enfermedad son propensos a tener cáncer. La incidencia de cáncer de colon es más alta. Es mayor. Y factores de riesgo. Esos pacientes deberían hacerse la colonoscopía preventiva anterior. Pero si la persona es una persona que no tiene esos factores de riesgo, debe empezar a hacer la colonoscopía a los 45 años. Vale recalcar que no solo la colonoscopía es, diríamos, la prevención más alta que tenemos, pero tenemos otros estudios que se pueden hacer que uno lo hace desde la conveniencia de su casa. Es obtener muestras y es el kit. Hay varias pruebas como el FIT, por sus siglas en inglés, o el Cologuard, que uno le mandan un contenedor para hacer las heces, recoger una muestra de las heces y enviarla a su médico, al laboratorio, y ahí entonces determinan si en las heces fecales hay sangre o existen células cancerosas. Pero bueno, eventualmente, si eso da positivo, hay que hacer la colonoscopía. ¿Cómo no? ¿Okay? Yo, siendo médico y viviendo en el área quirúrgica, pues uno aprende a no tenerle miedo a la anestesia, a los procedimientos. Uno se da cuenta de la efectividad con que todos trabajamos en este campo. Así que ya yo me he hecho varias colonoscopías en mi vida y he estado tranquilo en ese sentido y me las voy a seguir haciendo hasta que me vaya de aquí. Pero yo encuentro que muchos pacientes piensan que la colonoscopía es un examen que es molesto, que se tiene uno que anestesiar y uno piensa malas cosas acerca de la anestesia y entonces se van por la prueba de las materias fecales. ¿Hay alguna diferencia en efectividad con respecto al diagnóstico?
Correcto. Las pruebas de las heces fecales son muy efectivas, tienen una sensibilidad bien alta. Y se hacen puede ser cada 2 o 3 años, pero si le da eso positivo, tiene que hacer la colonoscopia. La colonoscopia. Eso sí es mandatorio. Las pruebas que detectan las células cancerígenas son extremadamente efectivas, pero detectan células que necesariamente no significa que tenga cáncer, pero sino que la probabilidad de que el paciente tenga un tumor o algo en el colon son altas si le da positivo. Okay. Ahora, recordemos que la colonoscopia en inglés se llama el gold standard, que es lo máximo de la máximo que tú puedes hacer para... Exacto. Cuando uno hace la colonoscopia puede mirar completamente el colon. Y no solo eso, puede detectar pólipos pequeños que no se han convertido en cáncer, que no tienen ningún síntoma, ¿Cómo no? pero se pueden remover. He tenido pacientes que han tenido una colonoscopia limpia 2 años antes, por alguna razón ingresan al hospital a hacer colonoscopia y tiene un tumor o algo. Entonces, eso puede variar de incluso de año en año. ¿Cómo no? Es importante que los pacientes sigan las recomendaciones de sus doctores para hacerse la colonoscopia, ¿no? Muy bien. Con respecto al cáncer de seno, Raúl, ¿qué tú recomiendas? Sí, el cáncer de seno, bueno, desgraciadamente también es una de estos tipos de cáncer que afecta a mucha la población, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero y la población latina, por supuesto. Se recomienda ahora que la mamografía de screening que se hace de prevención empiece a la edad de los 40 años. A mujeres, volvemos a lo mismo, que no tienen riesgos. Los pacientes que tienen riesgo, como digo, mujeres que han tenido radiación o enfermedades genéticas. O mamá o la hermana con cáncer de seno. Una familia inmediata que con cáncer, etc. A veces hay que hacer la mamografía, que es el estándar, ¿no?, de la prevención antes de los 40. Hay personas jóvenes, mujeres jóvenes, obviamente, que la mamografía no es muy conclusa y necesitan hacerse un ultrasonido. Son mis pacientes, yo les recomiendo, sobre todo las mujeres jóvenes entre 40 y 50 años, que se hagan no solamente la mamografía, sino también un ultrasonido, que la detección aumenta mucho más. La mamografía debe hacerse anualmente una vez que llegas a los 40. La colonoscopía debería de comenzarse a hacer en una persona que no tiene riesgo a partir de los 45, pero el gastroenterólogo suele decidir si le hace la próxima colonoscopía en 10 años o en 5 o a veces en 3, dependiendo de lo que haya visto. Exacto. O lo que haya extirpado. Exacto. ¿Cuándo tú consideras que un MRI sería, es decir, un estudio de resonancia magnética sería apropiado en los casos de cáncer de seno? Eso sí hay, en mi opinión, uno siempre debe empezar por el mamograma y el ultrasonido. A veces ven alguna lesión o algo atípico, diríamos, que no es común en el examen, y entonces recomiendan hacer una cosa que se llama un spot compression mammogram. Ajá. Que es una prueba, yo sé que es bien incómodo para las mujeres. Sí, un estudio de compresión. De compresión, que le aprietan bien el seno para poder ver exactamente lo que hay. Si eso es inconcluso, se recomendaría entonces hacer un MRI. Uh-huh. El MRI, hay pacientes, bueno, porque es una prueba que dura un poco más, hay que dar contraste intravenoso para poder ver exactamente los tejidos del seno. En mi opinión, ese es cuando se debería hacer el MRI. Si hay una cosa inconclusa en los estudios anteriores. Raúl, yo sé que ustedes son los receptores de un montón de médicos que, como yo, les mandan pacientes porque hay imágenes en los senos que son sospechosas y la forma definitiva de poder determinar si la persona está desarrollando un cáncer o no es a través de una biopsia. ¿Nos querrías explicar qué es una biopsia, cómo la hacen? Por supuesto. ¿Y cuál es el porcentaje de la gente que, llegando a las manos de ustedes para una biopsia, resultan ser positivas o resultan ser negativas? ¿Cómo no, doctor? Cuando sale una lesión, la paciente en el mamograma o ultrasonido le sale una lesión atípica. Lesiones atípicas son aquellas que hay muchas personas que tienen quistes en los senos que está bien circunscrita, diríamos bien redondita, los márgenes son bien lineares. Desgraciadamente hay otras personas que los márgenes están irregulares o tienen calcificaciones, que son unos puntitos blancos que uno ve en la mamografía, que puede ser benigno, pero a veces hay malignidades que están asociadas con esas calcificaciones. En ese caso se recomienda hacer una biopsia. La biopsia hay 2 formas de hacerse, que es usualmente con la máquina de mamograma,
Tenemos una máquina en el hospital de Hialeah que el doctor Lamas usa con frecuencia y el doctor Hernández, que básicamente ponen el seno como un mamograma y ven exactamente dónde está la lesión con un poco de anestesia local, obtienen varias muestras de la lesión. Con una jeringa. Con una jeringa, exacto. Vi una aguja, entonces le obtienen varias muestras de la lesión y lo hacen así. También se puede hacer con el ultrasonido. Eso es igual, con el probe del ultrasonido, ven exactamente dónde está la lesión, lo ven, lo comparan con la imagen del procedimiento anterior y entonces con una aguja exactamente igual toman varias muestras, le dan anestesia local. Es una prueba que se hace ambulatoria con anestesia local y el paciente en unos días puede saber ya el resultado. ¿Qué tan efectiva es la biopsia? Es muy efectiva, pero recordemos que la biopsia toma muestras, pero solamente muestras de la lesión. A veces la lesión es grande y puede que tenga varios, incluso hay pacientes que dentro del cáncer, hay un cáncer que es como los estadios iniciales, que es in situ, versus un cáncer invasivo, que es un poco más avanzado. Y la lesión, cuando toman sola muestra a un solo lado, pero cuando uno hace la cirugía puede ser que el cáncer esté un poquito más avanzado. Pero las biopsias son bien efectivas, sobre todo en manos de profesionales que lo hacen con frecuencia. Del grupo de pacientes que nosotros les mandamos continuamente a ustedes, ¿qué porcentaje más o menos resulta siendo negativo y qué porcentaje positivo? Bueno, por suerte son más los negativos que los positivos. ¿Okay? Pero bueno, por eso siempre el chequeo es bien importante. A veces el paciente se siente, por eso es importante, aparte de la mamografía y de los ultrasonidos como venida preventiva, el examen físico que ellos mismos se hagan. Yo recomiendo a mis pacientes que cuando se estén bañando, que por favor se chequeen los senos por algo diferente que noten ellos. Nadie conoce su cuerpo mejor que la persona. ¿Cómo no? Y sobre todo que las mujeres se chequean cada rato, se miran en el espejo. Si hay algún cambio en el pezón, alguna secreciones o retracción, algo que luce diferente, o una induración en cualquier parte incluso. Y le digo también que se chequeen las axilas, muy importante, porque el cáncer de seno, desgraciadamente, uno de los primeros lugares que afecta es las axilas, ¿no? Si nota alguna bolita, queríamos un ganglio o alguna lesión en la axila, inmediatamente notificar a su doctor. ¿Tú crees que valdría la pena que comentáramos acerca de un tercer cáncer, las medidas preventivas de un tercer cáncer? ¿Cuál sería ese? Hemos hablado de colon, hemos hablado de seno. ¿Cuál otro tú le dedicarías los 5 minutos que nos quedan de este programa? Bueno, el otro cáncer más importante es el examen de la próstata en el hombre. ¿Okay? Es muy importante. Los hombres después de los 50 años empiezan a tener problemas en la próstata, ya sea por alguna razón la próstata crece, no necesariamente sea cáncer, pero existe la posibilidad del agrandamiento de la próstata. ¿Cómo no? Y afecta. Desgraciadamente el hombre a veces deja pasar mucho los síntomas antes de buscar ayuda médica, y existe siempre el prejuicio del examen de la próstata, es con el examen rectal, que no solamente sirve para la próstata, puede detectar cáncer del recto, problemas diríamos otros problemas en el recto, pero la próstata la chequean así. En este campo, si algo deberíamos de decirle a los hombres, yo creo que las mujeres lo entienden más que los hombres, es el hecho de que no porque uno permita de que un examen rectal se haga, eso le va a hacer un daño a uno desde el punto de vista anatómico o funcional. El problema está más en el área sexual, ¿no? Y hay un montón de chistes y un montón de conceptos que son, por supuesto, erróneos y mitológicos, y realmente muchos hombres llegan al diagnóstico del cáncer de próstata por haber ido postergando un examen que es tan importante como el que hacemos en las mujeres vaginalmente. Por supuesto. Los hombres deberían en ese sentido entender que nada tiene que ver este tipo de procedimientos con su tendencia o su tendencia sexual o su capacidad sexual o lo que sea. Por supuesto. Raúl, te agradezco inmensamente que hayas venido. Primero, porque yo sé que vives ocupado y tienes que estar corriendo continuamente. Mil gracias. Yo espero que nos puedas acompañar en el futuro, porque hay muchísimas más cosas que yo quisiera que tú les hablaras de todo lo que sabes y de todo lo que haces a la gente. Mil gracias, Raúl. Pues nada, doctor, gracias. Gracias a usted. Gracias a ti.